Bueno, ahora sí me voy a introducir en la palabra que voy a hablar y si ustedes se dan cuenta, hice más de una vez en diversas oportunidades referencia a la situación de la pandemia, pero también nunca hemos orado tal vez reprendiendo la pandemia, porque entendemos de que mi posición es que toda dádiva, como dice en Santiago, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces entiendan bien claro esta posición. Yo entiendo de que todo lo bueno proviene de Él, pero como Él es el Dios soberano, también está lo permisivo, en el cual yo siendo su hijo, usted siendo su hijo, el Padre podría impedir cosas, pero el Padre que tiene gobierno y autoridad sobre todo, deja esa parte permisiva que nosotros atravesemos. Esta mañana hacía el ejemplo de que de pronto soy el dueño de una empresa, mi hijo está en esa empresa como un empleado y yo soy el dueño, pero tengo, iba a decir Ale, claro, Federico, Ale es mío, no digo nuestro. Mi ídolo de Marvel, veo que están así los superhéroes, anda por todos lados, ¿vale? Ustedes, así que cuando salen todos ahí, ustedes es uno más. Ahí. Gloria al Señor. Se salvaron todos esto. Bueno, vamos con el ejemplo. Fede, de pronto le hace cosas incorrectas a mi hijo. Yo soy el dueño de la fábrica y puedo decir, no, Fede, vos no le hagas eso. Pero también puedo permitirlo porque tengo la autoridad para llamarle la atención a causa de ser el dueño. Y lo dejo que las cosas ocurran o permito simplemente para saber cómo actúa o cómo se conduce el que es mi hijo, que me va a decir, pero no ves lo que me están haciendo, no ves lo que me está pasando o no ves la injusticia. Y yo lo dejo, pero no fui yo el causante. El causante fue otro. Si yo lo permití o lo pude haber bloqueado, cancelado y dejé que las cosas sigan su curso. Para mi entendimiento y mi comprensión, esta pandemia Dios ha permitido que tome lugar. Y yo lo que observo es que otras pandemias o peste o como lo querramos llamar, que acosaron o azotaron al mundo en otros tiempos, o como una de las últimas, la poliomielitis, ha dejado marcas muy dañinas en el cuerpo u otras muy letales, producían muerte. Sin embargo, nunca globalmente se produjo lo que se produjo en los primeros meses de este año, del cierre total del freno del mundo. Ahora, eso fue hecho o permitido porque hay un mundo que se olvidó completamente de Dios, pero ese mundo no nació de nuevo. Ese mundo no comprende a nuestro Padre. El punto es que nosotros como familia, hijos de Dios y renacidos, necesitamos observar y entender qué es lo que Dios está haciendo o por qué Dios hizo esto, que Él está queriendo hablar o decir al hombre y a la mujer. Esto que toma lugar es como en la manera en la cual Dios opera. Es como que esto establece la justicia de Dios, porque Dios cuando establece cosas así, Él provee los recursos y las herramientas y ya está todo dispuesto y es responsabilidad de uno de cómo actuó o operó frente a esa situación. Entonces, yo hablaba con mi esposa que para nosotros como cristianos es muy fácil decir, si alguien se murió y se fue al infierno, como dice que la Escritura, que aquel que no recibe al Hijo, al enviado, no entrará en el reino de los cielos, y si uno lo recibe pasa a ser hecho hijo de Dios. Si de pronto esa persona muere, va al cielo, es que nosotros decimos, la persona no tiene excusa. La misma Biblia dice, no tienen excusa, lo dice en el libro de Romanos, lo dice en otros relatos, pero nos muestra también cuando Lázaro y el mendigo muere,
le dice a Abraham que por favor que Lázaro traiga agua para aplacar ese calor y ese fuego y esa sed que sentía. Y Abraham le tiene que decir, no se puede pasar de aquí para allá. Y él pide que por favor le prediquen a su familia. ¿Y qué decimos? ¿Qué le dijo ahí o qué dice la Escritura? ¿Tienen a Moisés? ¿Tienen a los profetas? Ya tienen todo. O sea, cuando Dios establece cosas así, si nosotros la tomamos o no la tomamos, después no tenemos excusa. No sabía, no entendí, nadie me dijo. ¿Qué pasa con un incrédulo que va al cielo? No tiene excusa, no puede decir, yo no sabía que realmente existías. Yo no había entendido que era así. Por eso cuando enseñamos las Escrituras o cuando suceden cosas, no es para que nosotros después digamos, no lo vi de esta manera, porque Dios ya puso todo sobre la mesa y después es la responsabilidad nuestra. Eso que Dios hace, eso está bajo un ámbito de legalidad. ¿Me comprende? Es como que yo a alguien le digo, mira, a las 6 de la tarde se cierran las puertas. Si la persona viene a las 7, yo ya avisé. Si después no lo quiso cumplir o dice no lo escuché, es responsabilidad del otro. Ya uno estableció el marco. Esta pandemia ha producido, quiere, si hace detener todo, si las agendas, no solamente comerciales, empresariales, de ministros, de iglesias, de congregaciones, los proyectos se detuvieron, es porque Dios está hablando algo y nos quiere hablar algo. Y hay un comportamiento que parece no escuchar. Si ustedes observan, tanto Jeremías como Ezequiel, estos dos profetas que son el lapso último y donde todo Israel fue llevado cautivo, Dios nunca cerró la puerta por completo, siempre le puso la advertencia y le mandó el profeta de día y de noche. ¿Pero qué le dice a Jeremías? Te voy a mandar a un pueblo que te va a escuchar pero no te va a entender. ¿Sí? Que tienen oídos pero no ven, que tienen vista pero no ven, tienen oído y no oyen. Entonces están en un patrón de conducta que se van a comportar y son duros de servir, son duros de cabeza, pero tenés que hablarle. Y cuando tú le hables no van a tener excusa. O sea, Dios está hablando y está expresando, por eso usted ve que nunca nos paramos y te reprendo pandemia y echamos fuera toda pandemia y espíritu de pandemia, nunca hicimos nada de eso. Aunque entiendo, y mi posición es que Dios no lo mandó, Dios lo permitió y Dios en sus planes y propósitos, esto estaba establecido. No sé si fui claro. ¿Me comprende? Entonces es la voluntad permisiva. No proviene de él. Ahora, es interesante que si nosotros vamos a las Escrituras, y yo quería hablar un poquito y entrar desde un punto, el Salmo 107, versículo 28, mire lo que dice la Escritura, Salmo 107, versículo 28. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad. ¿En qué lo cambia? En sosiego. Esa tempestad la cambia en sosiego. Y apaciguan sus ondas. Eso hace Dios. Si nosotros vemos todo lo que esto tomó lugar, pero cómo Dios cubre una casa. Cómo Dios aquí no está ni el 1% de lo que somos como familia, donde estamos cerca de un número de 500 o más de 500 asistentes y miembros firmes de esta casa. Nosotros vemos cómo en esos 500 hemos visto la mano de Dios, la cobertura de Dios, la provección. Dios le proveyó, lo sostuvo. Es sobrenatural. Y este relato es bien claro. Y esto es antiguo pacto. No habían nacido de nuevo, simplemente eran las tribus de Jacob, los descendientes de Jacob, las tribus de Israel. Y entonces ellos comprendían que ese Dios que estaba eterno, pero hoy nuestra posición es completamente diferente, somos hijos. Lo tengo en otra traducción,
dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. El 30 dice, entonces se alegraron porque las olas se apaciguaron o se quitaron. Y Él los guió a puerto anhelado. En el sur de nuestro país tenemos puerto deseado. Dios te va a llevar al puerto que estás deseando. Dios te va a llevar a puerto seguro. Dios te va a llevar a buen puerto. Amén. Señale a alguien, aunque con barbijo y todo, y dígale, vas a llegar a puerto deseado. Esta palabra tiene que ver cómo un hijo atraviesa o funciona en medio de la adversidad. Entonces, estas pruebas son permitidas o suceden en todo momento y en todo tiempo. Situación que atravesemos, también Dios tiene no solamente la provisión, sino el consuelo en medio de esa adversidad. Entonces hemos venido hablando acerca de los diseños divinos, hemos hablado de cómo Dios dio el diseño para el tabernáculo, para el templo, y cómo David se lo transfiere a su hijo. Y en Ezequiel capítulo 40, el versículo 10 y 11 dice, muéstrales el diseño de la casa de Jehová. Le dice a David le dice a Ezequiel, mostrale a mi pueblo el diseño. Entonces, el diseño de la casa, el propósito, la diagramación que Dios tuvo para su casa sería la plomada para este mundo y para cada uno de nosotros. Por eso hablamos acerca de cómo conducirnos como hijos. Pero no, la iglesia lo tomó hay veces con un sentido, yo podría decir tal vez religioso. ¿Religioso en qué sentido? En que cree que cuando está dentro del edificio, que serían estas paredes, y creen que esto es la iglesia, hay un comportamiento, y cuando estamos fuera de aquí es otro comportamiento. Antiguamente, en mis comienzos de cristiano, era muy común decir, no, que estamos en la casa del Señor, no, que estamos acá en la iglesia, como que había un comportamiento. Y yo recuerdo una vez que le compré, un hermano de la iglesia era fabricante, y antes de comprarle el producto me dio un sermón y me dijo, mirá que una cosa es la iglesia y otra cosa son los negocios. Yo no entendía qué me decía. Y me decía, no me gusta hacer negocio con cristianos, mirá que una cosa. Y yo le decía, pero mire, yo le quiero comprar esto que usted fabrica. No, pero te aclaro. Me tuvo como media hora, yo le decía, mire, véndamelo, ¿me lo va a vender o no me lo va a vender? No, porque ¿qué ocurre? Que tomaron la iglesia como ese antro o ese habitáculo donde acá nos comportamos y allá nos comportamos de otro. No, ese no es el orden. El orden es que tenemos que tener bien claro, el Espíritu de Dios habita dentro tuyo y dentro mío. Iglesia somos nosotros. Y que al vivir Cristo en nosotros, nosotros somos esa iglesia, y que todo lo que nosotros portemos tiene que ser la plomada para este mundo y para esta sociedad. Entonces, esos diseños que hablamos y que empezamos a establecer y que empezamos a declarar de cómo Dios le dijo, mira, mostrá el diseño, y cuando vos le mostrés el diseño, va a sacar a luz sus pecados o todo lo que practicaron o ejecutaron contrario al diseño, erróneamente al diseño. Es como cuando... es interesante como cuando yo a veces con la tecnología me bloqueo y digo, esto no funciona. Y viene mi hijo y me dice, no es que no funciona. Es que vos no tocaste el botón que hay que tocar, no apretaste donde había que apretar, no hiciste los pasos que había que hacer. Entonces ahí, ¡pop!, anda. No he cumplido con el orden. Y muchas de las cosas que hoy se establecen es que debemos traer ese orden, esos principios, ese orden establecido. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 25. Los músicos ya se me entregaron 2 veces, sané a 3, así que vamos a tener que cambiar porque me vienen escuchando esta mañana ya. En el capítulo 1, en el versículo 25 al 28, mire lo que dice. Pablo, escribiendo, dice, de la cual fui hecho ministro. El apóstol Pablo habla de que él fue colocado o se le dio esta posición de ministro, de administrar.
Y dice, según la administración de Dios, según el repartimiento que Dios tiene, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo, esta administración que tengo me fue dada, pero es para ustedes. El versículo 26 dice, el misterio, esto estaba escondido, estaba oculto en generaciones anteriores. Entonces, Pablo le está diciendo, ustedes son la generación que se le está revelando esto. Ustedes son la generación que tienen el privilegio de que esto que estaba escondido y fue un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pablo tiene que incluir a los gentiles porque todo misterio, toda riqueza, toda entrega se había sido hecha a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Jacob, a la tribu de Israel, al pueblo de Israel. Y cuando cita a los gentiles, está diciendo, eso fue en el antiguo pacto, pero ahora la convocatoria es a todo hombre y a toda mujer, no solamente una tribu, una raza, una nación, un pueblo, no solamente unos exclusivos, sino a los gentiles. A los gentiles se les ofrece y se les entrega, y esos gentiles somos nosotros hoy en día. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio. Quiere decir que esto es un misterio, ese misterio contiene o conlleva riquezas gloriosas, poderosas. ¿Y cuáles son esas riquezas tan poderosas? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Repítalo conmigo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces nosotros somos la iglesia, Cristo habita dentro nuestro, y la iglesia que portamos o quienes somos no tiene que ver con religiosidad, sino establecer los marcos, los principios, el estándar. Fíjese que le dice, parecía época de pandemia, ¿no? Decía cuando, si usted lo lee en Ezequiel 43:10, dice sus entradas y sus salidas, sus disposiciones y todo, el atrio, y le va diciendo todos los detalles. ¿Por qué? Porque hay personas que se movió, actuó, funcionó dentro de la casa de Dios de manera completamente incorrecta. Entonces nosotros tenemos que traer los diseños y tenemos que traer el orden. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Para que vean. ¿Cómo van a ver? Es imposible. Y le voy a ahorrar trabajo a usted. Los muertos no ven, por si no lo sabían. Mira que está a su lado y dígale, los muertos no ven. Apenas hablamos de muertos, nos recordamos a Diego que falleció ahora, ¿no? Pero no es el único que murió. Todo el tiempo muere gente. Y no ven. ¿El principio cuál es? Si no nace, si no tiene vida, no va a haber. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrar? ¿Y qué es lo que nosotros debemos portar? Esta naturaleza, lo que nosotros cargamos como hijos de Dios, como familia de Dios. Esta riqueza gloriosa, no una religiosidad, sino la naturaleza y la vida de Cristo en nosotros. Lo van a ver y van a ver ese estándar y Cristo será manifestado. Entonces, es interesante que esto que estoy diciendo lo vemos en la vida de Nicodemo presentándose a Cristo. ¿Y qué le dice Jesús a Nicodemo? Que era principal, era la autoridad religiosa local. Era la persona, el pastor o la autoridad de todos los creyentes de esa ciudad. Y Nicodemo le va a preguntar a Jesús. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Quiere decir que la autoridad estaba ciega, pero todos los que pertenecían a esa iglesia que Nicodemo presidía también estaban todos ciegos. Y le dijo, si no nacés de nuevo no vas a ver. Y si no ves, no entrás. Y si no entrás, es imposible. Entonces, tenemos que ver que esto que nosotros estamos hablando
es muy revelador, porque en este tiempo particular es el tiempo donde nosotros traemos ese marco de cómo nosotros nos conducimos en estas tormentas. Sabemos que tenemos un Padre que le oramos y puede calmar la tormenta y frenar las olas y hacer un sosiego. Pero en todo lugar nosotros llevamos y estamos para mostrar a este Cristo. En 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, usted sería el canal, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Sí. Al nosotros expresar a Cristo y cumplir con el Señor, damos un perfume de su conocimiento. ¿Por qué haces esto? Bueno, porque Dios lo ha establecido, Dios lo dijo, Dios nos llamó, nos habló acerca de esto. De que llevemos este olor de su conocimiento. Cuando expresamos la naturaleza de Cristo, tendremos como prioridad agradar y honrar al Padre por todo y en todo. Lo digo de vuelta, cuando expresamos la naturaleza. Y compare esta frase que yo tengo aquí escrita en mi computadora, lo voy a leer en otra versión, lo de 2 Corintios capítulo 14. Mire lo que dice en esta versión. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos, prisioneros, ¿no? Antes éramos cautivos del pecado, pero ahora somos prisioneros en Cristo. Ahora, usted dice, bueno, prisionero, pero prisionero sigo. No, es que si éramos cautivos del pecado, es para muerte, pero ahora somos cautivos para vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz en Cristo Jesús. Amén. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. En el desfile. Mire aquí, qué linda expresión, en el desfile. Aquí dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifestando en todo lugar olor de su conocimiento. Y aquí dice, nos lleva en triunfo en el desfile victorioso. Usted está desfilando por San Miguel, Bellavista, José Cepaz, por donde viva. Usted está en la pasarela de esta vida, transitando y manifestando esa naturaleza, expresando al Cristo que cargamos. Dice el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿Cómo nos usa Dios? Para difundir. Usted y yo somos el medio para traer conocimiento a este mundo a causa de la naturaleza, de la vida que cargamos en Cristo Jesús. O sea, no es que estamos a favor de algo o haciendo algo porque es moda, temporada, ley de una nación, sino que nosotros estamos cumpliendo y manifestando a Cristo. Estamos mostrando a este mundo las medidas y los diseños de este templo. Porque ahora el tabernáculo vivo somos usted y soy yo. Y en ese desfile o en ese peregrinar, por llamarlo de otra manera, en este mundo, por donde estés, le manifestás a los que te observan, a los que comparten la vida contigo, el olor de su conocimiento.
de quién es Dios, de quién es tu Padre y en quién estamos nosotros confiados. Que ese en el cual estamos confiando nos lleva a buen puerto. Nos lleva al puerto deseado, al lugar que usted ni se imaginaba, ni pensaba, ni comprendía que podía adquirir y lograr. Y esto es algo que muchas veces lo hemos dicho. No somos definidos por lo que hacemos, sino por lo que somos y la naturaleza que nos gobierna. No te gobierna los miedos de esta pandemia, no te gobierna la crisis financiera que en nuestra nación es bien profunda y grave, no te gobiernan las situaciones que están tomando lugar en este tiempo y época. Te gobierna los diseños, los planes, los designios eternos y no temporales, los propósitos de Dios, el Espíritu de Dios. Te gobierna el mandato eterno, el mandato divino. Y tu vida, tu hablar, tu perfume, lo manifiesta a Él, no a ti mismo, a Él, el conocimiento. Y al mostrar ese misterio escondido por las edades y por los siglos, va a sacar a luz los pecados, las contaminaciones, los adulterios, los abusos que ha hecho este mundo y que hace este mundo. Y como dice la Escritura, sus prostituciones. Y cómo alguien se prostituye, canjea algo por algo. Puede capturar un deleite pagando, comprando o adquiriendo. Y Dios quiere que usted y yo, más y más, revelemos ese perfume agradable. No detrás de un deleite, no detrás de una contratación, una prostitución, una corrupción, sino honrosamente, honrando a nuestro Padre y que nuestro perfume se haga manifiesto. Definiendo por qué somos gobernados, por un beneficio, por un deleite temporal o por la naturaleza y el Espíritu Santo, quien es quien nos gobierna y domina y manifiesta el Cristo escondido a aquellos que van a nacer y van a ver. Y para los que no ven, les va a hacer como de confrontación y no tendrán excusa, porque usted y yo vamos a manifestar a Cristo. La Escritura dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Lo repito de vuelta. La tierra será llena del conocimiento. Entonces, ¿qué van a conocer? La gloria. Entonces, nosotros hemos dicho, la tierra será llena de la gloria de Dios. No, de conocer la gloria. ¿Cómo van a conocer esa gloria? Usted y yo somos los canales. Usted y yo somos los medios. Usted y yo somos el móvil en el cual el Cristo, que estaba oculto por siglos, está dentro tuyo. Grande es este misterio. Cristo en nosotros. No Jesús, el Cristo. El que está sentado a la diestra de Dios Padre y estamos juntamente sentados con Él y cargamos esa naturaleza. Eso va a hacer conocer a este mundo la gloria del Señor. Aleluya. Póngase de pie, estamos en los últimos minutos y queremos orar al Señor y estar cerrando esta reunión.
Grande es este misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza gloriosa. Padre, que esta palabra, Señor, y que estamos hablando, sabemos, Señor, como dice y como el versículo que hemos leído de Salmos, que podemos orar, y tú calmas tormentas y nos llevas a los puertos deseados. Pero, Señor, tú nos has preparado y nos has colocado toda la palabra y la revelación que hemos recibido es para que en este tiempo nosotros manifestemos, mostremos al Cristo que cargamos dentro. Manifestemos la nueva naturaleza en Cristo Jesús, Señor. Y que esto que estaba oculto, escondido, tapado, y que en el antiguo pacto era imposible porque todavía no se había producido la nueva naturaleza, hoy nosotros podemos cargar y manifestar. Somos la generación que manifestará el conocimiento. Somos el móvil, somos el canal, somos el recurso en el cual Dios va a regar y va a llegar a cada partícula de esta tierra a través de tu vida, para que esta tierra sea llena, sea cubierta, sea inundada de la gloria de Dios. Padre, gracias, te alabo, te exalto, te bendigo, te glorifico. Precioso, bendito, glorioso, mi Rey, mi Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración, Padre. Aleluya. Gracias, Señor.